Agradezco a Dios porque me da la oportunidad de grabar este tema. Quiero compartir con ustedes unos textos que están escritos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y comenzando con el texto 19. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Estas palabras las dijo Jesús bajo la inspiración del Espíritu Santo. Usó al profeta Juan, al apóstol Juan, que las escribió. Y esas palabras Jesús nos las dice a nosotros, a los seres humanos, nos las dice el Espíritu Santo, que también es el que nos enseña, porque Jesús dijo que cuando el Consolador, el Espíritu Santo, viniera, nos convencería de justicia, de juicio, de pecado, nos enseñaría todas las cosas. Y es el que nos enseña acerca del sacrificio que Dios hizo en el plan de la redención cuando el Padre envió a su Hijo a hacerse un hombre en la tierra y entregar su vida para salvar a la humanidad. El Hijo que vino, nació, Jesús, Cristo el ungido, nuestro Salvador Jesucristo. Estas palabras el Espíritu Santo también nos las dice a nosotros, porque Él nos habla al corazón, nos habla para que nosotros podamos escuchar la voz de Jesús que nos habla a través de sus palabras dichas en el libro de Apocalipsis y también nos habla a través de su sacrificio cuando en la cruz del Calvario murió por nosotros y también resucitó para darnos el perdón de los pecados y también la oportunidad que nosotros vivamos para siempre. Él, Dios, nos está diciendo, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Dije que estas palabras Dios nos las dice a nosotros, los seres humanos, porque Dios nos ama. Cuando uno sufre cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier sufrimiento de la índole que sea, cuando uno está pasando por pruebas difíciles, lejos de pensar que Dios nos ha abandonado, que nos ha dejado a merced del pecado y del mal, lejos de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, lo que tenemos que estar seguros es que todas las pruebas de la vida, todos los momentos difíciles de la vida son permitidos por Dios por el amor que Él tiene para con nosotros, por su disciplina, porque nosotros los seres humanos necesitamos de Dios para poder vencer al pecado, para entregar nuestra vida a Dios. Entregar nuestra vida a Dios no significa ser buenas personas. Hay personas que dicen, para mí Dios es lo primero, por eso yo no le hago mal a nadie, por eso yo comparto comida con el hambriento, vestido con el desnudo,
Por eso yo no le deseo mal a nadie. Entonces, de esa manera, pues yo soy una buena persona y Dios me ama porque soy una buena persona. Dios nos ama no porque nosotros seamos buenos o no seamos buenos. Dios nos ama porque Él ama a sus hijos y nosotros somos hijos de Dios. Y para que nosotros podamos tener una relación con Dios verdadera, tenemos que entregar nuestra vida a Dios. No fijarnos en lo bueno que nosotros seamos o en lo malo que seamos, sino en saber que de nosotros, pecadores, no hay nada que esté en armonía con la voluntad de Dios, porque el pecado está en contra de Dios. Pecado es violar la ley de Dios. Pecado es no entregar nuestra vida a Dios. Cuando la disciplina viene y cuando la prueba viene, cuando el dolor se hace presente, Dios nos está hablando y la razón no es para mal nuestro, sino es porque nos ama. Y en estas palabras que quiero compartir, estoy comenzando con estas palabras que dicen yo, hablando Dios, Cristo, hablándonos el Espíritu Santo a nuestro corazón, dice yo reprendo y disciplino al, al que amo, a los que amo, a todos los que amo. Y entonces viene el consejo de lo que nosotros debemos hacer. Ese consejo es, sé pues celoso y arrepiéntete. Ser celoso y arrepentirse. ¿Qué cosa es ser celoso? Ser celoso es no tener una condición tibia, ni ser frío. Ser frío es el que oye hablar de Dios y no cree en Dios. No acepta a Dios y piensa que no tiene que ver nada con eso. No creo. Y punto, ya no creo. Vivo lejos de Dios y no me interesa Dios. Eso, pues Dios no quiere que seamos así porque estaríamos perdidos. Ser tibio significa estar en una condición sin entregar nuestra vida a Dios, pero sintiéndonos bien en la condición que estamos con Dios. No hemos, no nos hemos arrepentido. ¿Y arrepentir de qué? Si yo me miro y veo que no hago mal a nadie, veo que deseo el bien para todo el mundo, que para mí Dios es lo primero, pero no me entrego a Él. ¿De qué me voy a arrepentir si no hago ninguna cosa mala? Todos los seres humanos somos de naturaleza pecadora. Al ser de naturaleza pecadora no nos damos cuenta de nuestra propia condición. No nos damos cuenta que nosotros necesitamos de Dios para poder estar en armonía con Dios. Voy a compararlo con la respiración. Dios nos da el oxígeno para que nosotros respiremos. Tenemos ese elemento que nos da la vida. Dios nos da pulmones, nos da el corazón con sus latidos, nos da la vida, porque la vida es un don de Dios para que nosotros podamos respirar. Y en cada respiración entra el oxígeno, purifica nuestra sangre, nos vivifica, nos da vida. Pero el pecado es presente en nosotros porque somos seres pecadores. Y para nosotros alcanzar la salvación,
necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador de verdad. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados porque cometemos pecados a veces hasta sin saberlo. Porque el pecado no es dejar de hacer lo malo, el pecado es dejar de guardar la ley de Dios. Y la ley de Dios son 10 mandamientos, que comienza con no tener ningún Dios ajeno delante de Dios, sino que para nosotros lo primero sería Dios, y entonces como que Dios es lo primero, tenemos que entregar nuestra vida a Dios. En los 10 mandamientos está señalado el cuarto mandamiento, el sábado, como día de reposo de Dios, como día que los hijos de Dios debemos guardar, porque los reconocemos a Él como creador de la humanidad. Si nosotros no entregamos nuestra vida a Dios, si nosotros no seguimos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, nosotros no estamos entregados a Dios. Para estar entregado a Dios, debemos guardar la ley de Dios y Dios nos ayuda para guardarla. Si nosotros queremos estar en armonía con Dios y ser celoso, que es lo que Dios pide de nosotros, nosotros debemos bautizarnos como Jesús fue bautizado, porque Jesús dijo, y la Biblia dice, que el que cree en mí, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Salvación significa que uno no va a quedar en los lazos de la muerte. Salvación significa que cuando nosotros tengamos que morir, la muerte no es la última palabra, porque Cristo viene y cuando Cristo venga, todos los que morimos en Cristo, todos los que lo aceptamos, vamos a resucitar. Entonces, la última palabra no es la muerte es el descanso. A los que vamos, todos los seres humanos que hemos nacido en la tierra, porque todos somos de naturaleza pecadora. Pero Cristo vino, murió, nos dio vida y en su vida nosotros, si lo aceptamos y nos bautizamos en su nombre, como Él lo mandó, entonces nosotros nos arrepentimos, nos entregamos a Dios y tendremos la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Dios nos ama. Y cuando llegan los momentos difíciles, leamos lo que Dios dice, es porque nos ama y quiere que nosotros nos salvemos y nos da oportunidad mientras que tengamos vida. Yo entendí esto cuando tuve 9 años, antes de tener 9 años. Por eso me bauticé en la iglesia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando tenía 9 años. Nunca me he arrepentido de eso, porque es la mejor decisión que se puede hacer en la vida. El ladrón en la cruz no fue bautizado porque estaba clavado en una cruz y ahí murió. Pero ahí conoció a Cristo y se entregó a Cristo. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso cuando Cristo venga en su reino. Este hombre será resucitado y estará salvo. Y está salvo porque Cristo le prometió. Así Dios nos ama a nosotros. Y Él quiere que seamos celosos, que nos arrepintamos, que con su poder, con su ayuda, porque nos las da, guardemos su ley, porque nos entregamos a Él, porque nos bauticemos, seamos parte de su iglesia. Y cuando tengamos que ir al descanso en el momento que sea,
En el momento cuando llegue, miramos ese paso como entrar al descanso, solamente esperando que Cristo venga para darnos la vida eterna. El texto que continúa a este que he leído y he compartido es este. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, hasta aquí llego con la lectura esta, voy a aclarar algo. Jesús nos dice, el Espíritu Santo nos dice, yo estoy a la puerta y te llamo. Esta puerta no es la puerta de la oportunidad, no es la puerta de la gracia, porque esas puertas, el que las abre es Dios y el que las cierra es Dios. Sin embargo, dice Jesús, nos dice a nosotros, a nuestro corazón, nos habla a nuestra alma, y el Espíritu Santo igual y nos dice, yo estoy a la puerta, te estoy llamando. Me voy a aplicar el texto a mí, porque así quiero que cuando escuches esto te lo apliques a ti. Por eso cuando yo lo vuelva a leer, lo voy a volver a leer con una modificación. Y tú entiéndela cuando lo escuches en una modificación, pero que te habla a ti, no a mí. Y yo voy a leer aquí, yo estoy a la puerta, Gerson, y te llamo. Él me llama a mí y así te llama a ti por tu nombre. Tú me estás escuchando. Dios te está diciendo, yo estoy a la puerta, tu puerta, y llamo. A mí me dice, a ti, Gerson, te llamo. Y a ti que me escuchas, a ti te llamo. ¿Y para qué nos llama? ¿Y qué puerta es esta? Primero te voy a decir que Cristo, que Dios, no entra a la fuerza. Él no viola la libertad de elección que cada persona tiene. Esta puerta a la cual Cristo nos llama es más de una, significa más de una cosa que te voy a decir, pero nunca Dios va a entrar a mi vida si yo no le abro la puerta. Nunca Dios va a entrar a tu vida, aunque digas que para ti Dios es lo primero, aunque digas que no haces malo, Dios nunca va a entrar a la vida si tú no le abres la puerta. Nunca va a entrar a mi vida si yo no le abro la puerta. ¿Qué puerta es esto? Esta es la puerta de las emociones. Te señalo la primera puerta. ¿Por qué de las emociones? Porque por medio de su amor, de su palabra, por medio de la providencia de Dios, Él nos llama a nosotros. En este tema que estoy compartiendo contigo, Dios está llamando a la puerta de tu emoción. Necesitas sentir, permitir que tu cerebro capte esto y tu corazón perciba. No estoy hablando del órgano vital, estoy hablando, se le llama corazón al aspecto de nuestras emociones, de nuestras decisiones, que tiene como base el cerebro, pero es nuestro ser pensante, nuestro ser de sentimiento. En este tema Dios está hablando a tu sentimiento y te está diciendo, abre esta puerta para que yo pueda entrar. Dios está hablando a la puerta de nuestra conciencia. Dios nunca va a violentar nuestra conciencia. Nosotros, yo, Gerson, conscientemente tengo que abrir la puerta de la conciencia de mi corazón
y de mi autoridad de mi vida. Tú que me escuchas por tu nombre, yo puedo decir cualquier nombre aquí ahora, va a coincidir con alguno que ustedes que me oyen. Voy a decir algunos nombres por decir. Tú que me escuchas, María, tú que me escuchas, Juan, tú que me escuchas, Baldo, tú que me escuchas, Fidel, Consuelo, tú que me escuchas, cualquier persona que me escuchas, Dios está hablando a la puerta de tu emoción, a la puerta de tu conciencia y te dice, habla, ábrela. Dios tiene autoridad para hablar, pero Él es para entrar, pero Él espera que tú le abras. Por eso está a la puerta. Dios está a la puerta de nuestra mente. Dios no violenta nuestra mente. Tenemos que entrar, dejar que Dios entre a nuestra mente por su sabiduría y por su amor y decirle, Señor, entra a mi mente y ayúdame a entender que necesito dar autoridad para que tú entres porque tú no me vas a violentar y tú vas a hacer lo que yo te pido y entonces pidámosle a Dios, Señor, ayúdame para que yo sea celoso. Ayúdame para que yo guarde tu ley, incluyendo el sábado como un día santo. Ayúdame para que yo decida ser bautizado si es que no lo estoy. Ayúdame para que cada día yo abra la puerta de mis emociones, de mi conciencia, de mi mente, porque Dios, yo confío en tu amor, en tu sabiduría, en tu poder. También es la puerta de la esperanza. No hay cosa más linda en este mundo que la esperanza que Dios nos da en la vida eterna y en la salvación. Que Dios nos da en la esperanza de estar un día con Él en la vida eterna. El resucitar de los muertos, si es que voy a morir, así como tú resucitaste cuando moriste y me diste a mí la victoria y el poder para yo entrar. La puerta de la esperanza, porque Señor, yo creo que tú me estás llamando por tus promesas. Si yo decido guardar tu ley, guardar el sábado, ser bautizado si no lo soy, o fui bautizado cuando fui bautizado, es porque tú has prometido salvarme. Tú dices y prometes que me amas y que vas a venir a la tierra a buscarme para que yo esté contigo y esté contigo para siempre. Señor, por eso yo abro la puerta de mi esperanza y dejo que tú entres en mí. Y una puerta más voy a mencionar, es la puerta de la vida humana, porque Dios no hace humanos esclavos. Dios hizo cuando creó al hombre seres humanos libres. Y para ser libres del pecado, tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Y entonces Dios está listo para entrar y estar presente en mi vida. Y cuando Dios abre a esa puerta, entonces Él entra a nuestro corazón y de nuestro corazón quita el pecado. Él barre nuestra mente, nuestro corazón, lo purifica, nos hace santos, justos, buenos y nos capacita para estar con Él en su reino. Si Dios no entra a nuestro corazón, nada de esto podemos lograr.
Si nosotros no guardamos la ley de Dios, tenemos fe en Cristo y creemos que nuestra salvación viene porque aceptamos a Cristo como Salvador. Y después que aceptamos a Cristo como Salvador, después de ser bautizados porque aceptamos a Cristo, entonces la gracia de Dios viene a salvarnos, porque Cristo vino y murió para eso. Y entonces Él promete y dice, si ya dice el texto, lo leo ahora completo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa. Dios respeta nuestra individualidad y a eso le llama casa. Entonces entraré a su casa porque hemos nosotros abierto la puerta y hemos dicho, Señor, entra a mi vida. Yo quiero que tú entres para yo también gozarme en la presencia tuya y tener la esperanza de la vida eterna y no temer a la muerte, ni al malestar, ni al dolor, porque tú permites esas cosas porque me amas, para que yo me dé cuenta y entre en tus caminos y permita que tú entres en mi vida para que yo pueda estar contigo. Entonces dice, oye mi voz y abre la puerta, entraré a tu casa y cenaré con él y él conmigo. Me está diciendo Gerson, voy a cenar contigo porque voy a entrar a tu vida y tú vas a cenar conmigo. ¿Y saben dónde me llevan estas palabras? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, antes de morir, preparó a sus discípulos por lo que iba a hacer y estableció el rito de la humildad, de la comunión, donde participamos de la Santa Cena. Y Jesús dijo, no participaré más de esta cena hasta que vuelva en mi gloria. Y entonces en mi reino cenaremos otra vez. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Si abrimos nuestro corazón, dejamos que Dios entre, el fruto de que entre en nuestra vida hace que nosotros le obedezcamos. Por eso nos bautizamos. Y entonces, en el reino de los cielos, Jesús nos está prometiendo, cenaré contigo, tú conmigo, participaremos de la comida del reino de Dios. Significa que vamos a tener la vida para siempre. Entonces, versículo 21 dice, al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venza, al que permita que yo entre en su vida, al que cree en mí y se bautiza, porque el que cree y sea bautizado se salva. El que cree en mí y permite que yo entre en él y guarde mis mandamientos para no pecar, porque ya soy salvo y por el poder de Cristo guardo su ley, entonces tendrás el gozo, dice Jesús, y así como yo he vencido y me siento con su Padre en su trono, así tú has vencido y te sentarás conmigo en mi trono. Y el último versículo de este capítulo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído y oiga, escuchemos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios nos está llamando. Tenemos oído para escuchar la voz del Espíritu Santo que me dice, ven.
tengo oído para oír la voz del Espíritu Santo que me dice, Gerson, ven, y tú que me oyes, te vas a quedar fuera. O cuando Dios te hable, yo abro, abro mi corazón para que entres. Y ayúdame, Señor, en el momento en que yo tengo, si estoy sufriendo enfermedad o dolor o momento difícil, yo sé que tú me amas. Ayúdame para decidir entregarte mi vida, ¿verdad? Y entonces, bautízate si no lo has hecho y deja que Dios obre en tu corazón, guarda su ley y vive en la bendita esperanza de saber que la muerte no es nada, que es un momento de reposo, pero que Cristo viene y en la mañana gloriosa de la resurrección me va a llamar y yo voy a estar con Él. Y tú debes estar con Él. Hasta aquí llego con este tema. Vívelo tú también y compártelo con otros para que podamos estar con Cristo aquí y siempre por la eternidad. Dios nos bendiga. Amén.